Paz a vosotros, amados hermanos en Cristo Jesús, estimados oyentes. Se dirige ante ustedes su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, de Tijuana, Baja California, México. Hoy tengo el privilegio de ser portavoz de la reflexión, continuando con el estudio de Filipenses bajo el eslogan El llamado a la Iglesia a la unidad y armonía. Hoy tendremos la tercera parte del imperativo del creyente. En 2 días anteriores vimos los primeros versículos del capítulo número 3, con el imperativo de protegerse, de rechazar la justicia propia, y hoy veremos esta última parte del imperativo del creyente, teniendo por título imperativo, mirar a los que se conducen como ejemplo. Los versículos en los que vamos a meditar el día de hoy son los versículos 17 hasta el 21 del capítulo 3 de Filipenses. Antes, les invito a que hagamos una pequeña oración para pedir a Dios dirección. Eterno Señor, Padre bueno, sustentador de todas las cosas, te queremos dar las gracias, Señor, por todo lo que nos das, Padre, por este momento que nos permites para escudriñar tu palabra, para reflexionar, pidiéndote, Padre, que tú seas quien nos permita interpretar de manera correcta, que podamos comprender lo que tú nos has dejado escrito de la manera adecuada. Señor, permíteme ser instrumento y ser portavoz de esta reflexión. Sé tú quien hable, Padre, hoy a través de mí. Y también, Padre eterno, pido por cada corazón, por cada persona, Señor, que ha de escuchar este mensaje, pidiéndote, Padre, que tú seas quien dirija este mensaje a cada uno de nosotros hacia nuestro interior y que podamos corregir todo aquello que no estemos haciendo de la manera correcta, Padre, que podamos también redirigir en caso de ser necesario nuestras acciones. Permite, Señor eterno, que podamos comprender tu palabra, que podamos entenderla, que podamos ponerla en práctica, Padre, y que podamos, Señor, agradarte conforme a tu divina voluntad. Señor, sé pues en esta reflexión, dirígenos, Padre eterno, con tu sabiduría, dirígenos, Señor, bajo tu dirección perfecta y santa. Señor, lo rogamos y lo pedimos en el precioso, dulce y santo nombre de quien está sentado a la derecha, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les mencionaba, la reflexión de hoy se basa en Filipenses 3, verso 17 al verso 21, que a la letra dice así: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Mis hermanos, en estos versos se va a basar la reflexión del día de hoy. Y el título dice, mirar a los que se conducen como ejemplo. Los seres humanos estamos programados para seguir ejemplos, para repetir comportamientos. Y siempre copiamos y repetimos lo que vemos. Incluso nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando son pequeños, suelen repetir las palabras que escuchan repetidamente
Incluso su comportamiento, sus actitudes y sus movimientos suelen ser muy similares a los de los padres. También los gestos, a veces vemos personas que gesticulan de una manera o nuestra familia, y como nos relacionamos tanto con estas personas, también repetimos estos gestos. Aprendemos también cuando vemos a una persona utilizar un aparato, observamos y lo repetimos. En el deporte lo mismo, por poner un ejemplo, cuando vemos a alguien cómo realiza un ejercicio, una técnica, y solemos fijarnos, imitarlo y repetirlo. Una receta, a veces podemos ver cómo alguien la hace, incluso podemos observar detenidamente cuáles son los pasos que sigue y solemos hacer lo mismo. Y es que esto es bueno porque de la imitación nosotros aprendemos. ¿Y a qué voy con todo esto, mis hermanos? Que nosotros somos ejemplo. Somos ese ejemplo que ve la familia. Somos ese ejemplo que ven nuestros amigos. Ese ejemplo que ve el mundo. Porque ellos observan, ven nuestra forma de vivir. Y aunque nosotros no queramos, de todas maneras ellos nos ven. Y son influenciados, aunque nosotros no lo deseemos. Si nos ponemos a pensar, ¿quiénes nos observan? ¿Qué crees que te voy a llevar a la escuela? Tus tenis. ¿Quiénes son los que nos miran? Nuestros hijos, nuestros esposos, los vecinos, compañeros de trabajo. Y de una o de otra manera nosotros venimos a ser ejemplo, ya sea ejemplo positivo o ejemplo negativo, ejemplo bueno o ejemplo malo. Y muchas veces somos ejemplo de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Es decir, que a veces no nos percatamos, ni siquiera muchas veces es con la intención, pero somos ejemplo. Y esto nos hace concluir que nosotros influenciamos por cómo vivimos y por lo que hacemos. Mucho se ha dicho que la Biblia que el vecino o que la otra persona lee es nuestra conducta. Y es que con lo que nosotros observamos de las demás personas, de ahí se determinan patrones de comportamiento. Entonces, si nosotros seguimos ejemplo de otras personas con lo que vemos, debemos de llevar vidas en el plano más elevado posible. Es decir, que debemos de ser el ejemplo más dinámico posible, que ese patrón que los demás van a ver en nosotros y que los otros van a seguir, debe de ser el más elevado posible. En el verso número 17, el apóstol Pablo les dice a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo que debemos de mirar a los que se conducen como ejemplo, precisamente porque se conducen como ejemplo, ¿verdad? Él y otros siguieron a Cristo con una diligencia extraordinaria y por lo tanto fueron ejemplos de cómo debe de conducirse la persona, cómo debe de vivir. Y cuando una persona vive en ese plano elevado, cuando sigue ese ejemplo de cómo Cristo vivió, entonces esa persona se constituye un ejemplo. Es decir, que está viviendo tal como todos deberíamos de vivir, tal como lo dijo Cristo. Y aquí pudiéramos pensar, pues, estas palabras que utilizó el apóstol Pablo: sean imitadores de mí. Pues qué perfecto se creía, ¿verdad?
Nada de eso, mis hermanos, no, todo lo contrario. Él no estaba reclamando perfección, ni estaba sosteniendo que él era el patrón perfecto para que los hombres lo siguieran. No, sino todo lo contrario. Si nos vamos unos versos atrás, en el verso número 12 del mismo capítulo 3, incluso dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y en el verso 13 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Él en estas palabras dice, yo no soy perfecto, ni siquiera, yo no lo he logrado, no soy perfecto, les dice y nos recuerda que Él es un ejemplo. ¿Por qué? Porque debemos olvidar esas cosas que pertenecen al pasado, que necesitamos buscar alcanzar esas cosas del que esperamos del futuro y que prosigamos hacia el premio, porque ese es el elevado llamado de Dios en Jesucristo. El apóstol Pablo fue un ejemplo dinámico al buscar seguir a Cristo, porque él siempre estaba buscando avanzar, siempre estaba prosiguiendo esa meta, siempre estaba procurando ser como Cristo, y evidentemente nunca alcanzó el patrón perfecto de Cristo, no podía hacerlo mientras fuera ser humano, pero se esforzó, prosiguió para hacer todo lo que podía por Cristo. Y eso es lo que establece Pablo en cada uno de nosotros, ese patrón, que nosotros sigamos ese ejemplo, que olvidemos el pasado, sin importar lo terrible que sea, que tratemos de ir más allá, que tratemos de alcanzar esas cosas que están más allá, que prosigamos hacia el premio, que es el llamado en Cristo Jesús. Y por supuesto que nunca vamos a lograr la perfección. Aquí lo que el apóstol nos dice es que fíjense en aquellos hombres, en aquellas personas que son un ejemplo a seguir, en aquellos que son un patrón, que por el contrario no haya una envidia, que cuando nosotros vemos que una persona trata de agradar a Dios y que procura el esforzarse, que no sea motivo de envidia ni de crítica, sino todo lo contrario, que nosotros podamos observar y que podamos decir, oh, ese hermano, cuánta fidelidad en la oración, y que él sea un ejemplo a seguir, que nosotros lo veamos como un patrón, como un ejemplo, que si vemos a alguien cómo predica y que nosotros podamos observar, que podamos seguir ese ejemplo. Si vemos a una persona, el servicio que realiza, es decir, que imitemos lo bueno. Evidentemente nunca vamos a lograr la perfección, pero debemos de seguir a Cristo y buscar ser como Él. Él es el ejemplo a seguir, Él es el modelo perfecto. Y cuando vemos a una persona testificando de Cristo con tal compromiso y energía, pues esa persona se convierte en un ejemplo para nosotros. Entonces debemos de imitar a esa persona, ¿verdad? Sin duda, pues como ya lo decía, somos seres humanos y tenemos muchos errores, pero sí hay personas que constituyen un ejemplo vivo para nosotros. La palabra ejemplo, pues es tiene un significado muy interesante, porque fíjese mi hermano, que significa imprimir o marcar mediante algún molde o matriz. Y esto me hace pensar que cuando nosotros decimos, yo voy a aprender a hacer esto, pero ponme el ejemplo.
como resolver un problema. Primero nos ponen un ejemplo, un problema matemático. Vemos el ejemplo y ya nosotros podemos replicar, podemos hacerlo. Cuando, ya lo decía al inicio, vemos una receta, vemos el ejemplo de cómo se realiza y nosotros podemos también hacerlo. Cuando alguien quiere aprender a hacer alguna actividad manual, por ejemplo, aprender a manejar, ¿no? Observamos, vemos cómo se hace y entonces ya se imita. Y en eso radica la palabra ejemplo, que es como una impresión de un molde, de una matriz. Y la idea de esto es que nosotros debemos de buscar a Cristo con tal diligencia que nuestro ejemplo será como un golpe poderoso para todos los que nos rodean. Que ese sea nuestra verdadera intención, que lo hagamos diligentemente, que lo hagamos con todo nuestro corazón, que pongamos todo nuestro entusiasmo de hacer las cosas para Dios de la mejor manera, que sigamos pues ese ejemplo perfecto. Y por supuesto que ningún creyente debería sostener ni pensar que ha llegado a cierto lugar cercano a la perfección, porque a veces sentimos que ya estamos en un camino más adelantado, más avanzado, y entonces es cuando se nubla nuestro comportamiento con pensamientos de crítica, de burla, de que empezamos a juzgar al otro, lejos de que nosotros podamos ser ese ejemplo de compromiso, de diligencia para los demás. Y con todo esto, mis hermanos, podemos decir que todo creyente debería de poder decir: síganme, sigan mi búsqueda de Cristo, mi búsqueda para ser como Cristo. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que no solamente habló, sino que Él actuó por medio del ejemplo. Él decía: sean imitadores, hagan lo mismo que yo hago, ¿verdad? El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en esta primera parte, mis hermanos, ya vimos qué es lo que sí debemos hacer. Y lo vimos en el título de este mensaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Mirar a aquellas personas que se conducen como ejemplo. Que prestemos esa atención, que abramos nuestros sentidos y que veamos a todas aquellas personas que constituyen un ejemplo. Pero en el siguiente versículo, en el verso 18, ahora nos pide que reflexionemos en lo que no debemos de seguir. Ya nos dijo en el verso 17, sí, fíjate, y sí, imita a aquellas personas que constituyen un ejemplo. Pero en el verso número 18 dice: ¿qué es lo que no? Esto no lo hagas. Dice aquí: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes son esos enemigos de la cruz? Algunos comentaristas dicen que son creyentes hipócritas y falsos que están dentro de la iglesia, aquellos que se dicen ser cristianos pero que con sus acciones demuestran lo contrario. Y es que también se pudiera estar refiriendo a creyentes falsos e hipócritas, pero no necesariamente son los que están dentro de las iglesias, sino en general, ¿quiénes son los que están en contra de la cruz de Cristo? ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Es el incrédulo. En una palabra podemos definirlo como el incrédulo, ya sea tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Un enemigo de la cruz es el incrédulo. Y llámese desde un líder de una nación, un presidente, desde movimientos establecidos, sociales, estas creencias, estas diferentes ideas, ideales que tanto se están difundiendo en estos tiempos para borrar la iglesia, para borrar la cruz,
ya sea también un creyente que realmente dude de la resurrección, que dude de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se constituyen el enemigo de la cruz, enemigos de Cristo, aquellos incrédulos. Y aquí el apóstol Pablo dice y refleja una emoción en la que está diciendo que lo dice llorando. Y Pablo lloró muchas veces por los perdidos del mundo, y no solo por los falsos creyentes que estaban dentro de la iglesia. En esta palabra podemos ver la preocupación, la tristeza, ese pesar, esa aflicción, ese corazón angustiado del apóstol Pablo, de amor hacia los perdidos. Y no lloraba por el rechazo hacia él, sino por el rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los enemigos de la cruz? Sin importar si están dentro o fuera de la iglesia, los enemigos de la cruz son muchos. Y aquí el apóstol denota esta tristeza y esa aflicción porque dice, ¿cuál será el fin para ellos? ¿Cuál será ese futuro? El futuro es la destrucción y la palabra significa perdición, significa saqueo, perder lo bueno del ser, es decir, una perdición, un desperdicio, el arruinarse, el tener una existencia sin valor. Y no quiere decir que una persona dejará de existir, ¿verdad? Sino que una persona será destruida y será devastada y será condenada a una existencia sin valor, a una vida vacía, a una vida que no tiene ninguna validez, no tiene ningún sentido. Y en un futuro sabemos que sufrirá pérdidas, sufrirá miseria y ruina por siempre y para siempre. La palabra nos dice que el fin será tan devastador que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si una persona se constituye enemiga de la cruz, será destruida. Sin importar si está dentro o fuera de la iglesia, sufrirá la perdición, la destrucción completa. Como ya decía anteriormente, ¿quién es el enemigo de la cruz de Cristo? Pues esa persona que rechaza la cruz como el único camino a Dios. Aquella persona que no acepta la muerte de nuestro Señor Jesucristo como pago por nuestros pecados. Aquellos que no creen que Cristo murió por cada uno de nosotros, es decir, por castigo a nuestros pecados, a nuestras transgresiones, que no se acerca a Dios reconociendo que es que podemos acercarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel enemigo de la cruz es el que sostiene que hay otros caminos para acercarse a Dios, otros caminos que no son la cruz de Cristo. Algunos que consideran que la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su entrega, su sacrificio es una tontería. Aquella persona que se opone, que maldice a Cristo, que maldice la cruz, que persigue e intenta borrar a nuestro Señor Jesucristo, que lo niega y que lo cuestiona. Y podemos pensar en diferentes personas como los legalistas que confían en sus propias obras o en rituales también para la salvación. También aquellas personas que viven conforme a la carne, que profesan una fe pero que se entregan a los pecados despreciando esa santificación de Cristo. Se constituye un enemigo de la cruz aquella persona materialista que 100% se enfoca en cosas materiales,
en lujos, en riquezas, en placeres, aquellos que se glorían en su vergüenza, pecando y que se sienten orgullosos, aquellos apóstatas, y falsos maestros que distorsionan el evangelio. También enemigos de la cruz de Cristo, aquellos creyentes complacientes que asisten a la iglesia, pero que se mantienen fríos espiritualmente, no priorizando una relación con Dios. En el verso 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Su Dios es su vientre, es decir, su apetito, su sensualidad, su deseo por los placeres físicos de este mundo, es decir, de lo que nos alimentamos, de lo que comemos. A eso se refiere con que su Dios es su vientre. Cuando la persona centra su vida alrededor de lo que posee, de lo que tiene, de aquellos placeres, del sexo, de la aceptación de la posición social, de lo que se puede llevar a la boca, del apetito, de ese honor, de esa fama, dinero, riqueza, por mencionar algunos. Y tomémonos un momento para pensar en toda esta lista de la que ya le mencioné, que constituye a un enemigo de Cristo, es decir, al que se opone. Y pensemos cómo algunas personas centran su vida en estas cosas, en lo material, en el legalismo, en una vida vacía, en una relación fría con Dios, en pensamientos que niegan a nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas dedican más tiempo frente a un espejo, comiendo, pensando en la aceptación o el éxito o las posesiones o en algún negocio, mucho más de lo que le dedican a la oración, de lo que le dedican al escudriñamiento de la palabra. Y por eso aquí claramente lo dice cuyo Dios es el vientre, es ese apetito. ¿De qué están llenando su vida? ¿De qué están llenando su corazón? La cuestión es que cuando una persona tiene anhelos y ese apetito por tales cosas, éstas se convierten en su Dios. Ese anhelo comienza a consumir pensamientos, comienza a consumir energía y también comienza a consumir esfuerzo. Y ¿a poco andar su anhelo requiere tanto de su energía que tiene ya muy poco tiempo, si es que acaso lo tiene, para Dios? De que tanto se centra en ese apetito, en ese deseo, que el poco tiempo que tiene para Dios, o de plano ya no tiene tiempo, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, versos 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Y el enemigo de la cruz de Cristo es aquella persona llena de vanidad en la mente, con un entendimiento entenebrecido, con dureza en el corazón, con falta de sensibilidad. Y aquí también dice algo muy interesante, porque dice que su gloria es su vergüenza. Y esto quiere decir que los hombres
muchos hombres que alardean en sus pecados y en su vergüenza, es decir, que se sienten orgullosos. Por ejemplo, cuando dicen, este hombre anda con muchas mujeres y se siente orgulloso y lo dice de una manera que pareciera algo bueno, pareciera un trofeo, pareciera un logro. O viceversa, cuando una mujer está con muchos hombres y dice yo lo hago y lo presume como si fuera algo bueno, como si fuera algo de verdad correcto. Hay personas que también dicen y alardean de que hacen trampas, de que pueden evadir impuestos, de que pueden hacer pues ahí ciertos movimientos que son incorrectos, pero que lo presumen. Que presumen su comodidad, que presumen la ebriedad, presumen lo que comen, lo que han adquirido, esas conquistas, la autoridad que tienen, cuánto tienen. Es decir, que tienen su mente en cosas terrenales. Y esta es simplemente otra forma de decir que una persona es mundana. Como ya lo había dicho, que centra toda su mente, centra toda su energía y su esfuerzo sobre las cosas del mundo. Pero pensemos un poco, que las cosas de este mundo evidentemente incluyen mucho más que las gratificaciones físicas y espirituales de este mundo. También incluyen cosas recomendadas y aceptadas por la sociedad, como las búsquedas espirituales, el empleo, el trabajo, negocios, que tales cosas son recomendables y que incluso son necesarias para la supervivencia y para la salud, porque lo necesitamos, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es que la base de nuestra vida debe de ser nuestro Señor Jesucristo, no las cosas de este mundo. La única esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Nada en esta tierra, sin importar cuán bueno y cuán beneficioso es, nos puede dar vida, esa vida abundante y esa vida eterna que solamente Jesucristo puede darnos. Esa vida que conquista todo y que nos infunda con vida que perdura para siempre. Por lo tanto, el centro de nuestras vidas debe ser nuestro Señor Jesucristo. Sí, debemos de prestar atención a nuestros trabajos, a nuestras familias y la búsqueda de cosas buenas y beneficiosas para la vida. Pero subyaciendo a todo, debemos ser Cristo. Él debe ser nuestra pasión, Él debe ser ese propósito, Él debe ser nuestra diligencia que consume nuestra vida. Y mis amados hermanos, en el verso 20, fíjese nada más en qué preciosa palabra aquí, porque nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya nos dijo en el verso 17, sigan ejemplo. Verso 18 y 19, esto no lo hagan. Y nos recuerda en el verso 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque el creyente es un ciudadano del cielo. Y nos está diciendo que nuestra vida debe de ser centrada en esa ciudadanía. La palabra ciudadanía significa pues pertenecer a una ciudad, ¿verdad? Ser de un lugar. Recordemos que Filipos era una colonia romana y que sus ciudadanos, si bien estaban en Macedonia, eran ciudadanos de Roma. Los ciudadanos de las colonias romanas pues vivían como romanos, vestían como romanos, hablaban el idioma romano y vivían según las leyes de Roma. También adquirían los mismos placeres y los asuntos sociales
que los romanos y adoraban a los dioses romanos. A pesar del hecho de que vivían en Macedonia, su ciudadanía era romana. Y aquí lo que se debe de tener en cuenta es que los creyentes filipenses a quienes fue escrito esta carta, y que sabemos que hoy es mensaje para cada uno de nosotros, sabían exactamente qué significaba vivir en un lugar, pero ser ciudadano de otro. Sabían exactamente qué significaría vivir en la tierra. Y así como cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una ciudadanía. En este caso, por ejemplo, yo soy mexicana, pero sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que tener esa ciudadanía celestial es que vivimos en la tierra, pero que nuestro vestido debe de ser como el de un ciudadano del cielo y no de la tierra. Que nuestra forma de hablar debe de ser como ciudadano del cielo y no de esta tierra, con groserías, con dobles sentidos. Que debemos de participar de los placeres de un ciudadano celestial y no de los placeres de la tierra. Que debemos vivir de acuerdo a esas leyes del cielo. Que la adoración es al Dios del cielo y no a los dioses de esta tierra. Los creyentes debemos de vivir como ciudadanos del cielo y no de este mundo. Y nuestra vida como creyentes debe de centrarse en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dicen, piensen en un ejemplo, ¿qué pasaría si les avisan que va a venir a visitarles alguna personalidad o una persona que se considera importante en el mundo? Pues se hacen arreglos, se limpia, incluso cuando tenemos una visita, ¿verdad?, especial, procuramos limpiar, procuramos acomodar todo y ofrecerle lo mejor que podemos. Y si eso lo hacemos con una persona terrenal, ¿cómo debemos de preparar nuestro corazón? Porque estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, cuando esperamos a alguien, hacemos preparativos especiales para su venida. Y así debe de ser nuestra vida. Nuestra vida debe de ser en la que podamos vivir haciendo preparativos. Aquí dice que nosotros debemos de esperar. Y esa palabra esperar significa ansiar, mirar con anhelo, con esperanza. La vida del creyente se debe centrar en el glorioso cuerpo que recibirá cuando regrese Cristo. Porque en este momento nuestro cuerpo es vil, es inferior, es un cuerpo sometido al pecado, al egoísmo, a la maldad, a la destrucción, porque es débil, nuestro cuerpo se enferma, se lastima, se envejece, se deteriora, es corruptible, es mortal. Sin embargo, aquí dice que nuestro Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestros cuerpos serán semejantes al glorioso cuerpo de Cristo. Y en el último verso, el verso 21, nos responde cómo va a ser posible esto. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por ese maravilloso poder de Dios, el mismo poder que es capaz de sujetar todas las cosas a Cristo. El mismo poder que creó el mundo y todo lo que está en el mundo. Porque Él es soberano, es capaz de controlar el mundo, es capaz de sujetar y también es capaz de transformar el cuerpo del hombre. Mis amados hermanos, estamos ya llegando al fin de esta reflexión y con estos versos en los que hoy meditamos, el apóstol Pablo nos exhorta con estas palabras
Y nuestro Señor hoy habla a nuestro corazón y nos está diciendo que seamos imitadores de la fe, marcando una distinción clara entre quienes siguen la cruz y entre quienes son los enemigos que se enfocan en lo terrenal. Nos reafirma que nuestra ciudadanía está en el cielo, esperando a Cristo, quien va a transformar nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos. En estos versos vemos ese contraste directo entre ese imperativo, ese llamado, en imitar a los que caminan conforme a la voluntad de Dios, que tienen a Cristo como su centro. La advertencia de evitar a aquellos enemigos de la cruz cuyo Dios es el vientre, los placeres, que se enfocan solo en lo terrenal y el fin es la perdición. Pero por último, aquella esperanza, nuestra verdadera ciudadanía es celestial, que esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, quien va a transformar nuestros cuerpos humillados para ser semejantes a su cuerpo glorioso. ¿A quién imitamos? La vida cristiana no solamente es teoría, es práctica. Se nos llama a que podamos observar, que sigamos ejemplos de fe, no figuras centradas en sí mismas. ¿Dónde está nuestro enfoque? La verdadera ciudadanía del cristiano no está en este mundo. Vivir en santidad significa desapegarse de lo terrenal y atesorar lo eterno. Nuestra esperanza no es el fin, sino la transformación. Esta reflexión es un llamado a la fidelidad, recordando que el comportamiento terrenal debe de corresponder a la identidad celestial. Mis amados hermanos, espero que esta reflexión haya sido para gloria y honra de nuestro Dios y que permita que cada uno de nosotros podamos ser hacedores de su palabra, que podamos redirigir lo que sea necesario en nuestras vidas. Paz a vosotros.